en plena era del refrito post-punk, la Maritere hoy tiene ganas de contaros qué hay detrás de la verdadera historia de uno de los pilares del underground. ¡Ay, el punk! Todo un universo de simbología, ideología y acción que poco a poco fue perdiendo fuelle, quedando en los confines del olvido ya a finales de los años 70. Y no, Vivienne Westwood y Malcolm McLaren no fueron ni muchísimo menos sus padres. Lo siento en el alma, pero estas cosas hay que ponerlas en su sitio y hoy aquí lo vamos a hacer con el Doctor Underground. ¡Vamos allá! En este canal hemos hablado en múltiples ocasiones de la era posmoderna, una era en la que existe un acuciante sentimiento de ruptura con antiguos códigos de representación, ese comunismo versus capitalismo, y esto lleva a una experimentación y desarrollo de nuevas concepciones de producción cultural, puesto que los medios estaban absolutamente manipulados. Esto quiere decir que la juventud de esa década de los 70 comenzaba a necesitar otro tipo de fuentes, otro tipo de contextos en los que desarrollarse, que estuviesen al margen de ese status quo, controlado en toda su amplitud por los partidos políticos y los medios de comunicación, también alimentado por un monstruo que cada vez se hacía más grande, como era el capitalismo. Además, la mayoría de estos países estaban muy industrializados. En el ejemplo de Inglaterra, que es uno de los contextos geográficos de los que vamos a hablar, puesto que estamos hablando aquí de el punk como cultura, el punk como estética, se gesta en las mentes de esos jóvenes hijos de familias que estaban de sol a sol metidos en fábricas. Un contexto absolutamente gris, un contexto de austeridad, y un contexto en el que se venía una crisis del petróleo absoluta. Aquellos países que apoyaron a Israel en la guerra contra Siria y Egipto se quedaron sin ese importante suministro petrolífero de los países árabes. Y esto provoca, como hablábamos el otro día en el vídeo de las rebajas, una inflación total y una situación de las familias precaria. Claro, todos estos jóvenes no ven un futuro claro, están viviendo una época oscura de transición, una época austera, una época en la que sus familias lo pasan mal, en la que sus familiares, para evadirse y para salir de esa realidad, se tiran a la bebida, están todo el día y su tiempo libre en los bares. No hay tiempo ni siquiera para un ocio que te haga desarrollarte de forma humana. El 5% de los estudiantes eran los que accedían a estudios superiores. La mayoría no tenían ni tiempo, ni dinero, ni ganas para continuar en ese sistema. Y además nuestra amiga Margaret Thatcher a mediados de los 70, un caldo de cultivo de ese protopunk ya que empieza a gestarse, esta Iron Maiden, decide establecer unas políticas de austeridad extremas, cerrando la mayor parte de empresas que no resultaban rentables, aparte de otras muchísimas más medidas que causaron estragos en la juventud del momento. Y este ánimo por conseguir dar con una manera alternativa de vivir, por tener unas aspiraciones que no estuvieran en la línea de todas estas personas que les habían fallado, de todos estos gobiernos, de todos estos órganos, esta juventud empezó a simpatizar con ideas unidas al situacionismo. Uno de sus principales estandartes es el cineasta Guy Debord. Tiene una tesis llamada Sobre la revolución cultural, en la que expone el ánimo de experimentar desarrollándonos en una liberación total del trabajo, un gusto por la aventura, integrar la creatividad en la vida cotidiana y además de eso, animar a las nuevas generaciones a rebelarse contra lo estipulado, apostando por una tendencia que tiende al comunismo trotskista y el anarquismo. Clau, ¿por qué nos dices comunismo trotskista? Nos estamos liando. Estos son diferentes interpretaciones del comunismo. Estamos hablando del contexto de 1958, mucho tiempo antes, pero esto poco se va macerando, se va gestando. Gente que perteneció a este movimiento, tenemos a Malcolm McLaren, ya sabéis que fue la mano derecha de Vivienne Westwood en esto de la gestación de, bueno, pues esta moda adjunta a la estética punk, no la moda punk en su totalidad, como vamos a recalcar un poquito más tarde en este vídeo. Este sistema capitalista hacía sentir a todos estos jóvenes como espectadores pasivos de lo que ocurría. Y a causa de esta crisis, a causa de todas estas injusticias que estaban ocurriendo en las familias de estos jóvenes,
empezaron a rebelarse, empezaron a estar hartos de que les dijeran cómo tenían que vestir, qué tenían que hacer, cómo tenían que pensar, a quién tenían que rezar. Era un momento de ruptura. Y además en Inglaterra tenemos la monarquía, reconcentrado odio hacia la corona. Ellos veían cómo sus familias se morían de hambre, como ellos no tenían trabajo, no tenían que llevarse a la boca para comer. Además, el panorama musical a finales de los 60 y principios de los 70 era bastante extravagante, no hacía alusión a ningún tipo de tendencia ni ideología. Podemos hablar de la canción protesta de los 60 en Estados Unidos, con gente como Bob Dylan. En general, lo que primaba era ese estilo, pues dentro de la psicodelia, de este New Age insustancial, con lo que los jóvenes no se sentían identificados. Además, dentro de esto de los hippies, que ya hemos hablado de esto en algún que otro vídeo, hay una rivalidad total de los punks con esta filosofía hippie. O sea, para ellos, una persona ofreciendo un show glamuroso, lleno de luces, ¿no? Ya sabéis que además dentro de esto del art pop, muy representativo de los 60, pues el brilli brilli, todo lo sobrecargado estaba a la orden del día. Y ver esto en épocas de austeridad, pues ¿qué queréis que os diga? No sienta muy bien. Bueno, Maritere, ¿qué hay del rock progresivo? Bueno, pues que esto también para ellos era algo totalmente antagónico. El rock progresivo es muy virtuoso, en cierta manera era muy complejo y requería de una parafernalia inmensísima para producir los discos, estudios de grabación carísimos. Las discográficas además eran muy selectivas y la música estaba ya capitalizada al 100%. No es que dijeran, oye, las composiciones de Yes son una mierda, las composiciones de Yes no reflejan lo que está viviendo la juventud hoy en día. Y yo no noto cabreo, no noto inconformismo ahí. ¿Cuál es la antítesis a este capitalismo que cada vez está gobernando más el mundo? El comunismo, que en estos momentos, chicos y chicas, vive una pequeña crisis. Todas estas repúblicas socialistas soviéticas están debilitándose paulatinamente, poniendo su fin a principios de los años 90, pero era un momento en el que los jóvenes sintieron que era algo con lo que podían seguir su lucha. Al final se acaba creando pues este sentimiento de desazón, de no futuro. Esto de no future es un eslogan que vemos también en muchísimo de la estética punk, en carteles, en camisetas, en chalecos. A nivel social se producen unas oleadas de inmigración, en el caso de Inglaterra, desde Pakistán, desde la India, desde el Caribe, y esto también, esta mezcla cultural, provoca una explosión total a nivel creativo, a nivel artístico, pero a ojos de la gente, a ojos de los ciudadanos, había muchísimo racismo, muchísima segregación. Y quizá en el punk se encontró un refugio, como pasó por ejemplo con el hardcore posteriormente, en los 90, a finales de los 80, que lo hemos expuesto en un vídeo dedicado exclusivamente al hardcore punk, momento en el que te podías sentir acogido, podías sentir que tenías un lugar. Y además hay muchísimas bandas que surgieron también dentro de estas comunidades. Así que, como comprenderéis, el panorama no invitaba demasiado a cantar alegremente con una voz melodiosa en un escenario. ¿Qué bandas protopunk podemos nombrar aquí, ¿no? Estas bandas de garaje, estas bandas que realmente no buscaban pues, un sonido muy virtuoso y muy correcto, sino reivindicar, sino luchar verbalmente. Todos estos grupos protopunk, entre ellos podemos destacar a The Mysterians, The Deviants, Pink Fairies. ¿Dónde está el origen de la palabra punk? Ya desde el principio y en el medievo, una canción tradicional llamada Simon the Old King ya tiene esas connotaciones negativas, ¿no? De esa gente perteneciente a los bajos fondos, esa gente que son desechos de la sociedad. La primera vez que se utilizó como tal para referirse a algo como género musical fue en los años 70, el periodista David March hablando de The Mysterians. A ver, vamos a establecer dos bloques diferenciados dentro del punk en este vídeo. Por un lado tenemos el punk como pura y dura estética, ¿vale? Como algo insustancial, que no está basado en ningún tipo de ideología, ni de lucha, ni de activismo. Gran parte de los jóvenes que utilizan esta estética punk, que han utilizado a lo largo de los años, quizá no están tan alineados
con esta determinación y con este apoyo a diferentes causas, ¿no? Cuya ideología base está en el comunismo y en el anarquismo, como hemos dicho, y en ese caso sí que estaríamos hablando de esa vertiente del punk, pues dentro del situacionismo este que hemos expuesto, al cual pertenecieron muchos artistas de la época, incluso algunos que posteriormente se desarrollaron en otras ramificaciones, por ejemplo, Siouxsie de Siouxsie and the Banshees. Ya sabéis que es un icono para nosotros en este canal, hemos hecho un vídeo analizando su estética y su influencia. Perteneció a una agrupación llamada The Bromley Contingent, al cual pertenecían también personas que posteriormente se fueron a otra de esas ramificaciones, que son los New Romantics, que ya analizaremos con detenimiento aquí en el canal. Oye, Maritere, ¿y por casualidad no habrá por ahí alguna banda que haya seguido alineada con estas ideas de comunismo, anarquismo? Por supuesto. Por un lado tenemos el anarcopunk con bandas referentes como Discharge y el crust con grupos como Hellbastard, aparte de otros muchísimos más. ¿Y en qué momento se pierde el rumbo del punk realmente? O sea, ¿en qué momento ya empieza la cosa ya a desmadrarse y ya lo que es punk ya no era punk y tal? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, Vivienne Westwood y Malcolm McLaren, por supuesto, hicieron una excelente labor a la hora de cohesionar dentro de esa estética del punk. Ellos estaban muy alineados también con esto del situacionismo, pero Vivienne Westwood enseguida empezó a desmarcarse. Abrieron una tienda llamada Let It Rock en los 70, en el 430 de King Street, y allí, bueno, pues empezaron a influir en toda esta juventud con un montón de propuestas muy frescas, muy diferentes, muy rebeldes. ¿Quién no quería llevar en esa época pues una camiseta que se mofaba de la reina de Inglaterra, ¿no? O elementos BDSM, por ejemplo. Bueno, abrieron muchísimas otras tiendas, pero quizá la más representativa fue Let It Rock, porque fue esa la que influyó a todos los artistas del momento. Pero claro, aquí no había una trascendencia como tal, no había activismo ni mucha revolución de trasfondo. Entonces ahí ya se empieza a perder un poquillo el rumbo, ya incluso dentro del mainstream y de la concepción que tenemos hoy en día del punk, se dice pues eso, que Vivienne Westwood es estandarte del punk, etcétera, pero es que de verdad no tiene absolutamente nada que ver, solo en una pequeña parte. Hay un intercambio interesante en una librería de Camden Town que se llama Compendium Books, que cerró a principios de los 2000. Allí se vendían revistas internacionales en las que se podían ver a otras bandas, otros grupos, y aquí hay una retroalimentación continua. Grupos como NC5, Ramones, muchísimos otros que ya quizá están en esa vertiente punk que empieza a tirar ya tímidamente al mainstream. Porque ¿qué caracteriza al punk, queridos amigos? Pues precisamente la ausencia de discográfica, la ausencia de norma, la ausencia de intermediarios que capitalicen eso que estás haciendo. O sea, tú estás ahí para protestar, no estás ahí para cantar, ni estás ahí para ofrecer un show en el que la gente toque bien los instrumentos. De hecho, es que no tenían ni idea de tocar. Eran agrupaciones de personas que querían ser escuchadas. Y Sex Pistols, por supuesto, están en ese lado del punk capitalizado. Ese momento en el que firman con una discográfica, firmaron con EMI a mediados de los 70, y ya ahí se empieza a desvirtuar este mensaje primigenio, esa intención primigenia. Entremos en harina, Clau. ¿En qué consiste realmente esta estética del punk y de qué forma se ha ido deteriorando y deformando con el tiempo de la mano de ciertos personajes como Machine Gun Kelly o Avril Lavigne en la actualidad? Bueno, principalmente la cultura DIY, del háztelo tú mismo. Estos grupos empezaron a desenvolverse en clubes como el CBGB en Nueva York, el 100 Club en Londres. Bueno, fue todo bastante rudimentario. Como os he dicho, no hacía falta tocar ni cantar, solo cosas que decir. La indumentaria, además, es inevitable que acompañe a estas bandas porque al final se ponen ropa encima. Y es inevitable que también esos jóvenes se sintieran atraídos e identificados por sus vestimentas. Claro, no es una locura decir que Sex Pistols forman parte de esa concepción un poquito más mainstream que tenemos de la estética punk, de la mano de McLaren y Vivienne Westwood. Precisamente cogían inspiración también de lo que veían en la calle, ¿no? Aquí nada... ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Esto es una movida. Se buscaba agitar, rebelarse, subversión frente a lo normativo. La ropa se la hacían ellos mismos, se usaba indumentaria de segunda mano. Bueno, esto de la indumentaria militar y tal, esto era pues porque los jóvenes no tenían mucha pasta y se iban a las tiendas de segunda mano y allí había pues mucha ropa militar que podías reaprovechar.
De aquí las botas militares. El tema de los imperdibles, bueno, pues por razones prácticas simplemente, pues para ajustar la ropa, sujetar parches o trozos de tela, ¿no? Un poquito para ir conformando ese outfit que te hacías con retales de aquí y de allá, con muy pocos recursos económicos. Entonces realmente los punks reales, esa gente de la calle, mucho dinero para irse al Let It Rock no tenían. Entonces, ¿aquí entendemos esa separación? Bien. Lo mismo con las cadenas, ¿vale? Este hardware para ir uniendo pues unas collares con otros. Esto se hereda también de la cultura motera. Y aquí entramos en lo de la chaqueta perfecto, que es una chaqueta, una chupa muy representativa de la estética punk. Y Marlon Brando la vistió en la película Salvaje en el 53. Hacía como de líder de un grupo de motoristas y bueno, pues era un estandarte de la rebeldía, ¿no? Y de la ruptura. Y en las tiendas de segunda mano también se podían conseguir. Los jóvenes las decoraban pues con tachuelas, con cadenas. Ya os digo, el caso era ser disruptivo, romper con la estética normativa y escandalizar a la sociedad. La marca que creó esta chaqueta fue Scott en 1928 y en el disco homónimo de los Ramones en el 76. Aquí tenéis la perfecto, pero ya esto entra un poco dentro ya de la capitalización de esa estética de lo punk. No estoy diciendo que los Ramones sean un mal grupo, todo lo contrario, inspiraron a muchos otros grupos posteriormente. No estamos intentando tirar piedras contra nadie aquí, estamos hablando del verdadero origen del punk y de la verdadera capitalización de su estética. Respecto a la cresta, el cabello cardado, el mohawk, bueno, todo esto ya era una forma de rebelión por el simple hecho de raparte y huir un poco del estilo largo de los hippies. También era una forma de rebelarse de forma grandiosa contra lo establecido estéticamente, porque es que las crestas eran inmensas, ¿vale? Entonces ya se te veía venir a kilómetros y era una manera de declarar tus intenciones, que luego esto lo heredarían también en el post-punk, dentro del New Wave, o sea, la gente llevaba estos crestas mohicanas absolutamente cardadas, inmensas y maravillosas, con 10.000 litros de laca, aunque ideológicamente y respecto a todo este bagaje, universo estético, no tienen absolutamente nada que ver, Esto tenedlo en cuenta. Hay unos pasajes interesantísimos en este libro que voy a parafrasear, que veo son súper interesantes para ir completando información. Sea como sea, si queremos buscarle un origen a la estética punk, debemos ir de nuevo hasta el Nueva York y el Londres de principios de los 60. En el 68, Jamie Reid y Malcolm McLaren formaban parte del movimiento de protesta estudiantil y coincidieron en la ocupación del Croydon Art College. Ambos, con ideas anarquistas muy marcadas e influenciados por las teorías situacionistas, se hicieron amigos y colaboraron juntos a finales de ese mismo año en una película, History of Oxford Street, antes de volver a separarse y seguir cada uno por su camino. Malcolm en el negocio de la moda y Jamie en el negocio de la rebeldía, cofundando la Suburban Press en los 70. Lo que empezó como un proyecto barato y sin recursos acabó siendo una de las imprentas más comprometidas de Inglaterra, editando folletos y fanzines para protestar de la corrupción local, flyers de concentraciones anarquistas y eslogans situacionistas, además de pegatinas con frases como «No malgastes el petróleo, incendia coches», «Mantente caliente este invierno, crea problemas», «Esta tienda agradece la visita de rateros» o la célebre «Lies, mentiras». Fue en la Suburban Press y en el grupo mail artista Point Black donde Jamie Reid empezaría a plasmar su particular estilo que más adelante rescataría para los Sex Pistols y el movimiento punk. Fue por aquel entonces cuando Malcolm McLaren se puso de nuevo en contacto con Jamie para preparar toda la campaña que acompañaría el lanzamiento de su nuevo proyecto con los Pistols. Reid entonces sacó todo su material antiguo y empezó a currarse nuevos diseños. Así, banderas anarquistas e imágenes de la reina directamente sacadas de los sellos de correos de la época, donde se le habían sustituido los ojos por palabras formadas por collage a base de letras recortadas de periódicos y agujas imperdibles por todos lados empezaron a tomar las calles de Londres. En la Inglaterra de los 70, como ya hemos comentado anteriormente, la gente las pasaba realmente canutas. En The Filth and the Fury del 2000 de Julian Temple, el mismo Johnny Rotten asegura que ni McLaren ni Reid tuvieron nada que ver en la popularización de los imperdibles en las vestimentas punkis. Más bien todo lo contrario, cogieron lo que veían de los punkis que llevaban en su ropa y lo utilizaron para imágenes y pósters de los Pistols. Pero los imperdibles ya estaban más que popularizadas debido a que mucha gente no tenía dinero para comprar hilo de coser. Así que cuando una ropa se estropeaba o rasgaba, se sujetaba a todos los imperdibles y listos, así de simple. Bueno, como os dije con el libro de la ruta al bacalao, podría leeros el libro completo. Bien, hablemos de símbolos más pormenorizadamente. La A de anarquía, esta famosa A que hemos visto hasta la saciedad. Bandera negra, roja o rojinegra también, sobre todo el símbolo con el círculo usado por la banda Crash en rojo, que estaban muy comprometidos con su ideología narcopunk de acción directa, como la defensa de los derechos de los animales.
Su fundador dice que probablemente vieron el símbolo en algún viaje a Francia. El gato negro, el eslogan No Gods, No Masters, que a pesar de que proviene pues, de un proverbio alemán del año de la Tana, fue Kropotkin el que lo utilizó en 1885 en Palabras de un rebelde. Por eso se utiliza el martillo y la hoz, símbolos comunistas que representan a los trabajadores industriales y del campo, la estrella roja de 5 puntas o la estrella de Marte, que simboliza el triunfo del comunismo en los 5 continentes habitados. Bueno, la bandera roja, usada ya desde la Revolución de Octubre, pero en qué momento se asocia con el socialismo como tal en la sociedad, pues es en 1871, en la Revolución Francesa. También se usaban parches, detalles de otras bandas y grupos con los que te sentías más o menos alineado por estilo o por ideología realmente. Los fanzines también forman parte de esta estética potentísima, que eran unas publicaciones que estaban al margen de las publicaciones regladas y controladas del mainstream, digamos, de la sociedad del momento. Entonces, estos fanzines eran un compendio de conciertos, de reflexiones, de reviews. Bueno, podías encontrar de todo ahí. Irreverencia, rebeldía, incluso alguna que otra viñeta. Todo a modo collage también, porque obviamente era lo barato, lo pegabas todo en un folio y luego lo fotocopiabas. Vemos además incluso algunas letras desdibujadas, se utilizaban plantillas. Uno de los más notorios sería Sniffing Glue, y el primer número fue en 1976. Claro, toda esta libertad también apelaba a lo callejero, lo salvaje, lo rebelde, ¿no? Totalmente en línea con esta ideología punk. ¿Os acordáis cuando hablamos del cyberpunk? Que muchos autores de ciencia ficción también colaboraron activamente en fanzines de la época. Esto es súper interesante. El pogo, muy importante, que también yo creo que a nivel estético es muy representativo. O sea, si vamos a un concierto ya no solo de punk, sino de metal y tal, pues vemos a un montón de gente dándose golpes ahí como un tumulto. ¿Y qué es eso realmente? Bueno, pues eso es un pogo. Y esto forma parte también un poco de sentirte unido a todos tus compañeros con todo ese derroche de energía. Hay 2 canales que os quiero recomendar aquí que no tienen mucho que ver, bueno, o sí, porque es hardcore punk en su mayoría. Tenemos Hate 56 y 197 Media. Y ahí, por excelencia y en toda su plenitud, podéis ver el hardcore punk y estos pogos o este mosh en su máximo esplendor. También hice un vídeo acerca del mosh para los curiosos ahí fuera, porque yo supongo que si estás viendo este vídeo es que somos aquí hermanos de todo este tipo de géneros del underground. Claro, en el momento que se produce esa capitalización ya es difícil distinguir en quiénes están ahí realmente como punks reales, quiénes están realmente ahí como punks de pega, ¿no? Y ya sabéis que no soy muy fan yo de esto de poser, pero claro, el punk es punk y ya está. O sea, y el punk en el momento en el que tú firmas con una discográfica y tal, pues ya no es punk, es otra cosa, que no hay ningún problema. Ha ocurrido con géneros posteriores alguna ramificación, como puede ser el pop punk, cuyos máximos representantes pueden ser Descendents, que es, bueno, una banda que me apasiona y en ningún momento voy a tirar yo piedras contra Descendents porque son lo mejor. Blink 182, muchas bandas que han venido a posteriori que ya, bueno, pues están totalmente alejadas, bueno, de este activismo, de esta rebeldía, y simplemente son melodías pues muchísimo más alegres, más mejor construidas, cantantes que cantan bien, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de cosas que ya forman parte de este declive. Y además, fijaos, qué símil más guay, ¿no? Declive con Tickets to My Downfall, de Machine Gun Kelly en 2020, que revive esto del pop-punk, trayéndolo a la actualidad. Prefiero ya solamente con artificiales per se en cuanto a su estética y todo así como muy refrito, que ya analizamos en el vídeo de lo que odio de la estética pop-punk, sino que todo está hecho por ordenador, incluso muchas baterías son artificiales, en fin. Travis Barker ha tenido mucho que ver en este revival porque está detrás de la mayoría de producciones o colaboraciones que hay actualmente, con el que yo tampoco he casado mucho, no sé por qué, quizá, pues ya os digo, porque me suena como demasiado insustancial. Empecé como muy fuerte con ello y de repente me desinflé, ¿no? Está pasando también con Avril Lavigne, con lo nuevo que ha sacado. Youngblood es uno de esos también estandartes de esta nueva ola, Olivia Rodrigo, sin desprestigiar el talento, sobre todo de Youngblood y de Olivia. Ya de Machine Gun Kelly no voy a hablar porque me cabreo. Y el que quiera más detalles, se puede ver los vídeos de Matías Parman, mi bro de YouTube, que están súper interesantes, muy currados y muy prolijos. En fin, chicos, chicas, ¿os ha molado? ¿Qué os ha parecido? Podéis apoyar este contenido más desde 4 euros al mes a través de Patreon. Planteároslo de verdad porque me ayuda muchísimo. PayPal para propinas y nos vemos muy pronto
en la próxima entrega.